Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue esta semana? Gracias a Dios. Me toca compartir, siguiendo con los temas de la Biblia, me toca a mí compartirles el tema del canon. Este tiene que ver con la inspiración divina. Es importante este tema porque determinamos que efectivamente Dios fue el que puso la Biblia para que nosotros le conociéramos. Acompáñenme a orar, hermanos. Bendito Dios, te doy la gloria y la honra a ti primero, Padre. Te doy gracias, Padre, porque tú nos has bendecido, Padre, porque no nos faltó nada en esta semana, Padre, porque tú supliste, mi Dios. Te pido por mis hermanos aquí presentes que les bendigas, Padre. Te pido que tú tomes el lugar, mi Dios, y que nos ayudes a entender el tema, Señor, que vamos a compartir el día de hoy. En el nombre de Jesús te doy la honra y la... Bueno. Sí, hermanos. Entonces, como les decía, vamos a ver lo que es el canon de la Biblia. Esto tiene que ver con la inspiración divina. ¿Aparece? ¿Sí? ¿La qué? ¿Cómo? Ah, ok. ¿Perdón? Sí, ok. ¿Ya aparece la diapositiva? Ahí por favor. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a ver qué es el canon de la Biblia. Esta palabra canon significa literalmente caña o vara de medir. Es regla o norma, y uno de sus usos fue para denominar la lista de los libros canónicos reconocidos por ser inspirados por Dios. El canon bíblico es el conjunto de libros de la historia del pueblo judío que la tradición judeocristiana considera divinamente inspirados y por lo tanto constituyen la Biblia. El canon bíblico cristiano está constituido por los cánones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, el canon es la regla con la que se evaluó qué libros iban a ser integrados en la compilación del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Es muy importante señalar que los concilios no crearon el canon, sino más bien los concilios descubren el canon. ¿Por qué razón? Porque los libros inspirados ya estaban ahí, ya habían sido escritos. La tarea de los hombres que fueron designados para ver qué libros se iban a incluir nada más fue reconocer los libros, porque Dios ya había determinado desde antes qué libros iban a estar, tenían que estar en nuestra Biblia. ¿Por qué razón? Porque el propósito de Dios era darse a conocer a la humanidad, era mostrarnos que es un Dios personal, que nos ama y quiere darnos a conocer la obra redentora que tiene para nosotros. Y Él tuvo el cuidado que los libros que están en nuestra Biblia son los que tienen que estar, son los correctos. Dios se reveló a Israel durante 1500 años de una familia de 70 personas que entró a Egipto. En un periodo de 430 años salió una nación de más de 1 millón de personas. Dios habló a su pueblo por medio de los profetas desde Moisés hasta Malaquías. A Moisés le he revelado el libro de la ley, lo que para nosotros es el Pentateuco, para los judíos es la Torá.
A la muerte de Moisés, Dios siguió levantando profetas hasta Malaquías, que es el último de los profetas al que Dios le habló. Hubo un periodo de 400 años en el que Dios ya no habló a su pueblo, ya no hubo profeta, hasta que se levantó Juan el Bautista, que fue el encargado de anunciar la llegada de nuestro Señor Jesús. A medida que Dios se fue revelando progresivamente a Israel, al mismo tiempo Dios fue preparando la formación de los 39 libros que habían de ser el medio de revelación de sí mismo a la humanidad. ¿Qué pasó en ese lapso de 400 años que Dios no le habló al pueblo judío? Ya se habían escrito ya el libro de la ley y Dios se había revelado ya a los profetas. Dios ya se habían escrito también ya los libros de los profetas y todos los libros del Antiguo Testamento, los 39. Pero ¿qué pasó en ese tiempo de entonces, en donde los judíos empezaron, ya no oyeron la palabra de Dios? Los judíos se empezaron a dispersar por todo los poblados o países cercanos. Con el paso del tiempo, el único que los unía era la palabra de Dios. De un grupo de judíos de Alejandría nace la idea de reunir todas las escrituras que habían sido dadas por los profetas y que ya eran consideradas como inspiradas por Dios. Se reunió un grupo de 72 escribas eruditos y se dieron a la tarea de juntar aquellos escritos que ya eran reconocidos por los judíos del Antiguo Testamento y se dieron a la tarea de pasarla del hebreo, del arameo al idioma griego, que era el idioma universal. De esta recolección de libros salió la Biblia, que se conoce como la Septuaginta. Es muy importante esta Biblia para nosotros porque los apóstoles, la iglesia primitiva, Jesús, se basan en esta Biblia para hacer sus citas. Entonces sí, recalcar que esta Biblia fue base para reconocer el canon de la Biblia. ¿Cuál era el orden en el que se encontraban el orden de la Biblia de la Septuaginta? Era el siguiente: tienen 24 libros, a diferencia de la de nosotros que tiene 39. ¿Por qué razón? Porque ellos, si pueden ver las letras en rojo, Samuel lo tienen en un solo libro y nosotros tenemos Primera de Samuel, Segunda de Samuel. En el caso de Reyes también es el mismo caso, es Primera de Reyes, Segunda de Reyes. En el caso de Esdras y ¿qué es? Nehemías, ellos lo tienen dos libros en uno. Nosotros tenemos Esdras y Nehemías. Crónicas también lo tienen nada más en uno. Nosotros tenemos Crónicas, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. En el caso de los 12 que dice, se refiere a los 12 apóstoles, los 12 profetas menores. Si hacemos la suma, son 15 libros que ellos contienen en la Biblia de la Septuaginta, que nosotros los tenemos por separado. 24 más 15 da un total de 39 libros. O sea que el canon que se estableció en aquel entonces es el mismo que tenemos nosotros. La Biblia judía actual es el mismo el mismo orden y el mismo canon que tienen ellos, los 24 libros. Esta Biblia es de mucha importancia tanto como para los judíos como para nosotros, ya que la Biblia que de acuerdo al orden fue la que se utilizó por el pueblo judío, Jesús y la iglesia cristiana. Nuestro Señor Jesús hizo muchas referencias basándose en el mismo orden canónico de esta Biblia, por lo que nos da la certeza de que los libros incluidos son los que Dios dispuso para que conformaran las Escrituras.
De acuerdo al orden quedaron 24 libros, coincide con nuestra Biblia protestante porque está organizada de diferente manera, como explicaba. La Biblia judía, llamada el Tanaj, cuenta con los mismos 24 libros. En el mismo orden, la Biblia protestante cuenta con 39 libros, la que tenemos nosotros, y la Biblia católica cuenta con 46, debido a que incluyeron los libros deuterocanónicos, también conocidos como apócrifos, que son 7 libros. Más adelante les voy a hablar de esos libros. Si ustedes buscan información acerca de internet y buscan el concilio de Alejandría, en donde se estableció la Biblia Septuaginta, van a encontrar mucha información. Si se van a información católica, ellos afirman que los libros que son apócrifos o deuterocanónicos fueron incluidos en este concilio, cosa que no fue verdad. Y tenemos mucha evidencia externa, o sea, de autores como Flavio Josefo, donde él en uno de sus libros habla acerca del orden de la Biblia Septuaginta, y es el mismo del cual estamos viendo aquí. Y también hay evidencia interna, que son de la propia Biblia, en donde los apóstoles y el propio Jesús hacen referencia en sus citas a toda la Biblia. Hablan, cuando se refieren a los profetas menores, hablan del Génesis, en fin, en las citas que ellos hacen, engloban todo lo que ya estaba escrito, y eso nos da la certeza de que tenemos nosotros el canon correcto y la Biblia que es inspirada por Dios. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasó un ejemplo sobre las pruebas externas, lo que escribió Flavio Josefo, para darnos cuenta que efectivamente él estaba seguro que el orden era el correcto, ¿no? Evidencia externa de Flavio Josefo, ¿ya lo tienes? Ok. ¿Quién fue Flavio Josefo? Historiador judío nacido en Jerusalén en el año 33. Fue muy cerca del primer siglo. Él escribió 4 libros: La guerra de los judíos, Antigüedades de los judíos, su autografía y contra Apión. En este último es donde hace referencia al orden del Antiguo Testamento. Dice: tenemos solamente 22 libros que contienen la historia de todos los tiempos, los cuales se consideran divinos. De estos 5 pertenecen a Moisés, o sea, se está refiriendo a lo que es el libro de la ley, y contienen sus leyes y las condiciones de origen de la humanidad. Hasta el tiempo de su muerte, desde la muerte de Moisés hasta el reino de Artajerjes, los profetas que sucedieron a Moisés escribieron la historia de los eventos que ocurrieron en sus propios tiempos en 13 libros. Los restantes 4 libros son de himnos a Dios y preceptos para la conducta de la vida humana. Desde los días de Artajerjes hasta nuestros propios tiempos, todo evento en verdad ha sido registrado, pero estos registros recientes no se han tenido por dignos de igual crédito que aquellos de los que preceden, cuando no han habido una exacta sucesión de los profetas. En esto hay demostración práctica del espíritu en el cual tratamos nuestras escrituras, pues aún cuando ha ocurrido tan grande intervalo de tiempo, nadie se ha atrevido a añadir, ni quitar, ni cambiar una sola sílaba. Y es instintivo de todo judío, desde el día en que se nace, considerar a estas escrituras como enseñanzas de Dios, persistir en ellas y, si fuera necesario, gustosamente dar sus vidas por ellas. Es un testimonio que yo considero muy importante y que es un argumento para tengamos la oportunidad de platicarle a un católico que nos diga que en los libros
apócrifos o deuterocanónicos estaban incluidos en la Biblia de la Septuaginta, pues ese es un testimonio histórico y muy importante creo que para defender nuestra fe. También tenemos evidencias en el Nuevo Testamento que nos confirman que la Biblia que utilizaron la iglesia cristiana primitiva fue la Septuaginta. Hay 937 pasajes o referencias que citan o aluden al Antiguo Testamento. En estas citas hablan del libro de la ley, de los profetas mayores y menores, de los salmos y de los proverbios. Básicamente abarcan todos los libros del Antiguo Testamento y nunca hacen referencia a los libros deuterocanónicos y también llamados apócrifos. Otro punto importante es de que en esa Biblia no hacen referencia de los libros que fueron considerados apócrifos. Ni Jesús tampoco hizo ninguna referencia, ni los apóstoles. Entonces, es otro argumento importante, que hay otra evidencia interna, que esta la citó Jesús. Jesús se refirió a todo el canon al mencionar todos los profetas, empezando desde Abel, de Génesis, el primer libro y el primer mártir, hasta Zacarías, Crónicas, el último libro y el último mártir. Dice Mateo 23:35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, el hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Jesús hace referencia a la sangre de Abel. ¿En qué libro encontramos esta referencia? ¿En qué libro, perdón? En Génesis. Ok. Y también hace referencia a la sangre de Zacarías. ¿En qué libro encontramos esta cita? En el último libro de la Septuaginta. O sea, ahí se está refiriendo a toda la Biblia. Está dando a entender que desde el Génesis hasta Zacarías, que si es en nuestro orden sería desde el Génesis hasta Malaquías, que es exactamente lo mismo. Entonces, esta es otra referencia muy importante. Vamos a los libros apócrifos. Los libros apócrifos quieren decir libros ocultos o libros falsos. Y estos son los libros que contiene la Biblia católica, que sumados a los libros del Nuevo Testamento, ellos ¿ya están? Ellos tienen 46 libros que según ellos son inspirados por Dios. Es el libro de Tobías, el libro de Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. ¿Por qué no fueron, por qué no están en el canon? Bueno, hay aquí 4 puntos. Porque nunca son citados en el Nuevo Testamento, ni la Iglesia cristiana ni Jesús citó uno de los versículos de estos libros. No pretenden ser de origen divino. Ellos no dicen que estos libros son de origen divino. 3. Contienen errores y la enseñanza es contraria a los libros canónicos. Hay muchos errores, ahorita vamos a mencionar algunos, y también son contrarios a lo que conocemos. No fueron incluidos en ninguna lista del canon de los padres de la Iglesia. Algunos ejemplos de las contradicciones que tienen estos libros. En Tobías 6:5 al 17 dice que el corazón de la hiel y el hígado de un pescado sirven, entre otras cosas, para espantar toda clase de demonios. ¿Qué les parece? Sabiduría 10:14 dice que el diluvio fue motivado por el crimen de Caín. Esto no armoniza con Génesis 6:5 al 7. ¿Alguien lo puede leer, por favor?
Además, sabemos que Caín murió antes del diluvio, y dice que el diluvio fue motivado por el crimen de Caín. Entonces, otra de las inconsistencias que tienen estos libros, por los cuales no fueron Ok, entonces, ¿por qué vino el diluvio? De acuerdo por la maldad del hombre. Y aquí dice que fue motivado por el crimen de Caín. Ok. El Eclesiástico 12:4-7 dice que este libro prohíbe mostrar la caridad con los malos. ¿Qué nos dijo Jesús? Que amemos los unos a los otros. Es totalmente contradictorio. Tobías 4:20 dice que porque la limosna libra de todo pecado, de la muerte, e impide caer en las tinieblas. No es por obras, sino para que nadie, efectivamente. Y Tobías 12:9 dice que por la limosna libra de la muerte y purifica todo pecado, y quien lo hace encontrará misericordia y larga vida. ¿Les suena aberración? Es algo que se usa en la Iglesia católica para pagar pues alguna manda o algo, ¿no? No tiene nada que ver. Por ese motivo estos libros no fueron autorizados en la Biblia Septuaginta. Y también por este motivo fueron incluidos en un canon católico, en el último canon católico que fue en el 1547, ahorita lo vamos a ver, porque Lutero encontró varias contradicciones, y fue cuando vino la Reforma, y entonces ellos, en alusión a lo que él estaba viendo, que hacían indulgencias por dinero, ellos incluyeron estos libros. ¿Para qué? Para dar un respaldo a lo que estaban haciendo. El canon del Nuevo Testamento. Después de los 400 años en que Dios no habló a ningún profeta, Dios se revela nuevamente a otro profeta llamado Juan el Bautista, el cual tenía la encomienda de proclamar la llegada del Mesías. Cuando Jesús aparece, a la edad de 30 años empieza su ministerio y escoge a los 12 apóstoles para predicar el mensaje de la salvación y todas sus enseñanzas del reino de Dios. Jesús les enseña y les discipula por 3 años. Antes de ascender al cielo, les deja una misión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, Marcos 16:15. El libro de los Hechos nos narra la llegada del Espíritu Santo. El libro de los Hechos nos narra la llegada del Espíritu Santo, la conversión de Pablo, el nacimiento de la iglesia primitiva, las enseñanzas mismas de Jesús y los relatos de su vida. Las enseñanzas mismas de Jesús y los relatos de su vida se transmitían de forma oral. Al principio, el medio en el cual se transmitió lo que Jesús vino a enseñar era de forma oral. Cuando se establecieron las primeras iglesias, se vieron la necesidad de escribirlos de forma ordenada para su conservación. A estos relatos se agregó la historia de la actividad misionera de algunos apóstoles. Con el tiempo, estos escritos iban adquiriendo aceptación en la iglesia naciente hasta que finalmente fueron aceptados como palabra de Dios. Y se agregaron al Nuevo Testamento para formar así la colección completa de las Sagradas Escrituras o la Santa Biblia.
Y aquí tenemos el canon del Nuevo Testamento, los 4 evangelios, los libros, las cartas de Pablo, las de Pedro, Juan, Judas y las de Juan, que son los 27 libros en el orden que conocemos. Vamos a buscar. Algunos padres de la iglesia primitiva, en el año 150, por ejemplo Clemente 150 o 117 más o menos, en el siglo II, Tertuliano también en el siglo II, y Orígenes hacen mucha mención de los libros que ya se venían leyendo en las iglesias. 3 siglos después, estos libros ya fueron considerados canónicos. Los primeros libros y cartas empezaron a circular muy pronto. El primero fue el de Mateo en el año 49 después de Cristo, y el último, el de Apocalipsis, en el año 49 después de Cristo. Ya para el segundo siglo ya eran reconocidos todos los libros del Nuevo Testamento como libros inspirados y se leían en las iglesias junto con el Antiguo Testamento. Se ha calculado que de las citas que hicieron estos padres de la iglesia de cartas que mandaron a otras iglesias, se puede compilar el 95% de la Biblia. Esto quiere decir que esos libros ya estaban en aquel entonces circulando ya como libros sagrados o inspirados por Dios. Orígenes, por ejemplo, hace 18.000 citas del Nuevo Testamento. Tertuliano hace 7.000 y 3.800 citas vienen del Nuevo Testamento. Y Clemente hace 2.400 citas. Entonces, es un testimonio importante para daros cuenta que en esa época ya los libros eran considerados como libros inspirados. No fue sino hasta el concilio de Cartago, en este concilio del 397 después de Cristo, fue cuando se cerró el canon oficial, incluyendo los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 nuevos del Antiguo Testamento. En el concilio de Trento, este concilio fue católico, aquí fue donde se incluyeron los libros apócrifos. Fueron en el 1546. Si se dan cuenta, fueron después de la Septuaginta, casi más como 1600 años, y ellos ya querían incluirlos ahí. Entonces se incluyó porque les comentaba que ¿cómo se llama? La Reforma, Lutero, se dio cuenta de las contradicciones que había. Entonces ellos decidieron incluir esos libros. ¿Para qué? Para respaldar todo lo que todas las cosas que ellos estaban haciendo que no eran correctas, ¿no? En el concilio de Cartago, lo del 37, se hace oficial la compilación de los 39 libros del Antiguo Testamento con los 27 libros del Nuevo Testamento. Aunque para Dios ya se había cerrado con el libro de Apocalipsis muchos años atrás, lo que hizo la iglesia fue descubrir los libros que previamente Dios ya había determinado como inspirados. Entonces, Dios seguramente no iba a permitir que otros libros fueran incluidos en la Biblia. Entonces estoy seguro que también él participó y dio sabiduría a las personas que estuvieron presentes en los concilios para que esos libros fueran los correctos. Entonces, ¿usted, hermano, cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Le ha hablado Dios a través de ella? Este es yo creo que el mayor testimonio que podemos dar nosotros, ¿no? Que Dios nos habla a través de su palabra.